Bueno, buenos días a todos. Y primero agradecer, ¿no? Siempre nos toca agradecer y bueno, si uno tuviera que agradecer a todas las personas, todo aquello que nos permitió llegar hasta acá en la vida, creo que estaría toda la hora agradeciendo, ¿no? Pero empecemos por nuestro querido Papa Francisco, que nos convocó, nos invitó y también nos inspiró con su mensaje, sus encíclicas, su sencillez de toda su vida, no de su papado. Él, como todos nosotros, ¿no? Somos el resultado de una vida, y él durante toda su vida dio ese ejemplo de sencillez, de estar disponible para todas las personas. De ahí mi admiración por él. Agradecer a todos los embajadores de los países que están acá presentes, todos los dignatarios de la Iglesia, del gobierno, como el Monseñor Fernando Vergés, bueno, nuestro querido Guillermo Karcher, que nos recibía recién, Máximo Scaringhelli y su hija, que sí que han colaborado mucho, en fin, María Teresa es una energía. Yo creo que si nos llevaba a hablar en la luna yo iba, ¿no? Porque es imposible decirle que no a María Teresa algo, y también tengo que agradecer a su familia, que es la que la apoya y le permite realmente estar en todos lados y hacer todo lo que hace, ¿no? Y ella mencionó, bueno, señor Brisi, la señora Casagrande, en fin, a todos los que participaron de la organización, porque seguramente me queda mucho fuera. Y dejé para el final a mi querido padre Jorge Bender, porque quiero que el agradecimiento sea también activo en este caso, y luego lo charlaremos, pero ya quiero anunciarte que quiero apadrinar a 100 de los chicos cada año, y también ayudarte un poquito mejor con algunas herramientas, el tractor, la pala, y ver qué podemos hacer. Y también nosotros en la Argentina, mi familia, tenemos una bodega, así que vamos a ver si podemos juntar conocimiento y ayudarte con el proyecto. Y yo lo que siempre digo, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar en este lugar hoy y, bueno, pensar que es un día más, un día normal, pensar a ver si pusimos la moneda en el parquímetro, el horario que tenemos después en la peluquería, no sé. Pero también podemos pensar que el hecho de que estemos acá es realmente un milagro, ¿no? Porque si pensamos que este planeta simplemente es menos que un puntito azul en una galaxia, que a su vez está rodeada de millones de otras galaxias en un universo que ni podemos percibir y que a lo mejor ni siquiera es el único, ¿no? Hay algunos que hablan de multiversos. Y si dentro de ese mínimo puntito azul que es el mundo, nosotros somos todavía más chiquitos, un granito de arena, toda la historia del mundo, pero pensamos la maravilla que es el ser humano, ¿no? Todos los millones de células que se juntan allí, de moléculas, de átomos, y que todas esas funciones, esas, digamos, eléctricas, químicas, para que nosotros podamos ahora, para que yo les pueda hablar, para que ustedes me puedan ver, me puedan escuchar, nos podamos entender, es realmente un milagro, ¿no? Entonces, el poeta es el que permanentemente mantiene esta capacidad de asombro, de asombrarse ante todo. Esto creo que es la principal condición que tendría que tener un poeta. Después sí, tratar de buscar la belleza en cada cosa, porque se puede escribir un poema absolutamente de cualquier cosa. Una vez le decía esto a un amigo en el colegio, no en España, y me decía, no, pero de cualquier cosa no puedes escribir. Y yo dije, sí, de cualquier cosa. Me dice, bueno, pero ¿y este felpudo que estamos pisando acá en el piso? Y dije, sí, mañana te lo traigo, ¿no? Y le escribí un poema que realmente emocionaba, ¿no? Y una vez
también me acuerdo que me sentía muy solo y le escribí un poema a mi sombra, ¿no? Porque digo, bueno, es la única compañera que tengo siempre a mi lado, ¿no? Así que uno puede escribir absolutamente de cualquier cosa, pero lo importante en el poeta, yo creo, y es que de alguna manera a través de lo superficial penetre hacia lo profundo del ser, trate de como ir más allá incluso de la ciencia y ponernos en contacto con el misterio, con lo que no podemos explicar, con lo que está más allá. Y yo creo que ese es el valor que tiene la poesía, ¿no? Es permanentemente desafiarnos, mantener alerta en nuestra conciencia, evitar que caigamos en el automatismo, que demos todo por supuesto, que haya otro ser humano y lo tratemos prácticamente como una cosa, sino que siempre mantengamos esa actitud abierta al milagro que es cada cosa, ¿no? El milagro que es una flor. Y los poetas, bueno, se valen o nos valemos del lenguaje, pero el lenguaje tiene significados, las palabras tienen significados, pero también producen sensaciones, las palabras, emociones. A su vez evocan imágenes. Esas imágenes se pueden superponer, intercambiar y producir lo que se llaman metáforas. Y también el lenguaje tiene sonidos, puede producir una música. Entonces, el florecimiento del lenguaje es lo que podríamos llamar poesía, ¿no? Es como cuando el lenguaje se convierte en algo muy etéreo, muy sutil, ¿no? En un poema yo decía, tan sutil que apenas se sostenga en la fibra escarpada de la hoja, ¿no? Creo que a lo que aspiramos, por lo menos yo he intentado a veces como poeta, es disolverme en el paisaje, ser parte de todo, y que el poema sea como tan leve que lo lea, se sienta como transportado, que yo desaparezca, ¿no? Que el autor mismo del poema desaparezca y la realidad sea la que tome el control del poema. Le voy a leer una definición, un poema que yo he escrito de poesía, pero la verdad que la poesía es muy difícil de definir, pero por lo menos menciona algunas de las características, ¿no? Y dice así: sentimiento, espacio rescatado pero libre, búsqueda irredimible de verdad, imagen que surge y se propaga, lágrima que nadie enjuga, sonrisa de palabras, momento que se enciende cada vez en la garganta, voz de pentagrama, tiempo salvado del tiempo, equilibrio sostenido por el alma, atisbo de infinito que vuelve al infinito y que lo ensancha. Y yo lo que quiero hacer hoy, siguiendo un poco el título que puso el Papa, que es contemplar el mundo como un poema bellísimo, ¿no? Y así vivir la vida. Y yo esto lo he dicho varias veces, a lo mejor él tomó eso, porque yo en varias entrevistas siempre he dicho que yo podría no escribir más poemas, pero siempre voy a intentar vivir poéticamente, y que en realidad el mejor poema tendría que ser mi vida, ¿no? Una vida bien vivida tendría que ser un hermoso poema. Y esa un poco es la aspiración. Y por eso quiero invitarlos un poquito a acompañarme en este viaje espiritual que yo he hecho y que tiene que ser individual, ¿no? Cada uno de nosotros es diferente, ese es otro milagro, ¿no? Que somos miles de millones, pero somos todos diferentes. Cada uno tiene ciertos dones, ciertas capacidades, ciertas características, como si fuera una maravillosa sinfonía universal, donde cada uno de nosotros tiene que aportar un sonido especial. Y esa es nuestra misión en este mundo. Nadie lo puede hacer por nosotros. Cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es ese sonido propio, eso que nosotros
tenemos que aportar a los demás, a esta gran sinfonía. Para eso fuimos creados. Esa es nuestra única obligación en realidad, ¿no? Ya lo decían los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero es conócete a ti mismo para ser tú mismo. Porque sí, a veces la Iglesia pone ejemplos de vidas, de personas beatas o santos, pero nosotros podemos mirarlo eso, pero no podemos copiarlos, no podemos copiarnos de nadie. Ni siquiera, por ejemplo, si yo me hubiera intentado copiar de nuestro querido Francisco de Asís, bueno, él maltrató mucho su cuerpo, probablemente yo estaría muerto, me hubiera perdido a lo mejor los 20 años más felices de mi vida, ¿no? Y él mismo lo reconoció, que se maltrató demasiado a sí mismo, ¿no? Y esto también es algo que yo descubrí en la vida, y es que después de leer otras religiones, otras filosofías, me atraía mucho el budismo, el zen. En realidad, la religión cristiana, como bien decía el padre Bender, está muy enfocada en el nosotros, en el compartir. Es la religión que está más abierta al prójimo, donde nosotros nos realizamos a través del otro. Pero, y hay un pero que realmente creo que es muy importante, porque cuando se transmite a veces el cristianismo, se pone el acento en eso, ¿no? Tenés que amar, tenés que ayudar, y uno se empieza a sentir como responsable, y si tiene sensibilidad y compasión, empieza a sufrir con todas las necesidades que hay en el mundo. Pero el estar abierto al otro, amar al otro, requiere primero poder estar sólidos nosotros mismos, poder amarnos nosotros mismos. Por eso es amar al otro como a ti mismo. Pero si uno no se ama a sí mismo, no puede amar al otro. No podemos dar lo que no tenemos. Y si no estamos rebosantes de amor y de felicidad y de estima, de autoestima interior, es muy difícil que podamos transmitirle eso a otros. Por eso hay un camino previo, yo diría el camino del amor y de amar sin esperar y sin criticar a todos, y es el camino del silencio, ¿no? Sin el silencio, la reflexión, la oración previa, donde nosotros calamos dentro nuestro y nos conocemos y nos reconocemos y descubrimos cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro propósito en la vida. Sin eso es muy difícil que podamos salir a los demás, porque difícilmente podríamos ser auténticos y absolutamente sinceros y también sólidos para dar ese fuerte abrazo y sostener cuando nos vengan todo el dolor, el sufrimiento y las necesidades del mundo. Y bueno, toda la primera mitad de mi vida fue todo un camino dedicado a esto, ¿no? Hubo mucha soledad, hubo también tristeza, melancolía, pero se trataba de ir uniendo y aceptando y perdonando y de alguna manera ir cerrando todas las fisuras, ¿no? La palabra sincero viene del arte justamente, ¿no? Porque de la escultura. A los escultores a veces se les produce alguna grieta en el mármol y entonces a veces está la tentación de rellenarla con cera y venderlo como una pieza totalmente sólida, pero claro, con el sol la cera se derrite y por ahí aparecen las grietas, ¿no? Entonces el escultor, o cuando tiene una pieza única que no tiene esas grietas, ¿no? Dice sincera. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, es poder ser nosotros mismos siempre, en cualquier lugar, que no haya ningún aspecto que tengamos que ocultar, que no haya doble vida, que no haya ninguna pregunta que no podamos responder de nosotros mismos. Y esto sí, efectivamente, lleva su tiempo, lleva su dolor, y yo he tenido 3 grandes sostenes en este camino, que fue el amor y el testimonio del amor de Cristo, el amor incondicional de mi madre y de su madre, ¿no? Mi abuela María Josefina, y la poesía. La poesía
fue una compañera muy grande, pues como una terapia espiritual a veces la poesía. Cuando uno está solo, se siente triste, es para mí, ¿no? Ha resultado como la mejor forma de superar ese dolor y transmutarlo, a lo mejor hasta en belleza, ¿no? Y uno después se va y se duerme muy, muy en paz. Eso es lo que hay que lograr, ¿no? Cuando yo soy aquello que estoy llamado a ser, entonces logro la armonía y la paz interior. Y la poesía me ayuda a eso, porque los demonios internos, ¿no? El diablo justamente, ¿no? Es el que divide, y nosotros tenemos que buscar justamente suturar, sanar todas esas divisiones. En mi caso, por ejemplo, yo tenía con mi padre que tenía un modelo de hijo más, bueno, más militar, más aguerrido, una persona más sensible, ¿no? Algunos de los gustos de él no compartíamos, ¿no? Entonces como que esa relación no fluía y yo tenía un resentimiento con él. En el colegio yo también era un poco un rara avis porque no teníamos televisión en casa. Mi padre pensaba que era mejor que usemos la creatividad, que inventemos juegos, que hagamos deporte, y hoy se lo agradezco, ¿no? Pero en aquel momento, claro, me aislaba mucho, todos comentaban el partido de fútbol, la telenovela, etc. Y bueno, yo leía, cosa que nadie leía, y entonces, bueno, eso también creaba a veces situaciones, lo que ahora, en fin, llaman bullying, y todo eso me dio tanto felicidad, ¿no? Cuando pude ir reconciliando todo eso y abrazarme con todos ellos, ¿no? Como ocurrió cuando, por ejemplo, festejé mis 60 años, me ocupé muy especialmente de invitar a todos los compañeros del colegio, pero especialmente a aquellos con los que no me llevaba bien, eran los que más me importaba que vinieran, porque es con los que tuve realmente el mejor encuentro, que nos hizo muy bien, ¿no? A ambos, poder cerrar eso, porque lo que ocurrió también es que cuando yo tenía 15 años nos fuimos de pronto a vivir a España, y en esa época no estaban los móviles, uno perdía contacto totalmente, y yo de la noche a la mañana ni me había podido despedir porque fue estos temas de la guerrilla y las amenazas, y nos fuimos así en una Semana Santa, y a muchos de mis amigos no los volví a ver hasta 45 años después. Cuando festejé mis 60, ellos no habían podido hacer su viaje de fin de curso por la situación que se veía en la Argentina. Ese viaje de fin de curso nunca se había hecho, y finalmente mi celebración los congregó a todos y fue como una especie de viaje de fin de curso hecho 45 años después, y hasta cantamos los cantos que hacemos en el colegio, en latín, el Salve Regina y otros cantos del colegio, nos abrazamos todos. Fue realmente una celebración muy, muy espiritual y rodeada, por supuesto, de belleza, ¿no? Entonces, bueno, voy ahora a leerles algunos poemas que van marcando distintos momentos de mi vida, y un poco siguiendo con la que compartí al principio la poesía, era con mi abuela, mi abuela Mary, y yo me tomaba el tren ahí en San Isidro, donde vivían mis padres, y me iba hasta Retiro, después tomaba el subte, me iba a la casa de mi abuela solo, ya a los 10 años, 9, 10, 11 años, le llevaba algo que había escrito durante la semana, lo compartía con ella, y ella me leía algún recorte, algún poema que ella había rescatado de algún lado, y esa fue mi formación en la poesía. Nunca, digamos, hice ningún taller de poesía, y fui, digamos, muy autodidacta en ese sentido. Y había un poema que me quedó, lo hice un poco mío, de una poeta amiga de mi abuela que se llamaba Julia Priluski Farni, que no recuerdo cómo se titulaba el poema, pero decía: no ocultes tu verdad porque haga daño, ni evites el dolor que está en tu vida. Entrega lo que tengas, canto, herida, pero entrega, no pases como extraño. Y no mientas jamás,
que todo engaño deja su marca tenue o definida, y hay luego en todo estar algo de huida, y en toda intimidad algo de uranio. Y eso es lo que me impulsó a mí a salir, a incluso exponerme, ¿no? Cuando publiqué mis primeros poemas, a compartirlos, como estoy hoy acá ante ustedes, porque entiendo que un poco esa es también mi misión, ¿no? Poder compartir ese camino que hice y que me llevó a una enorme felicidad. Yo creo que en las últimas décadas tal vez yo haya sido el hombre más feliz en este planeta, ¿no? Puedo imaginar a alguien que haya podido ser más feliz. Y creo que es un poco como el árbol, ¿no? Cuanto más profundas las raíces, más alto puede ir el árbol, ¿no? El tronco. Y yo creo que cuanto más profundo el dolor, también puede ser más grande la alegría, ¿no? O yo escribí alguna vez también, mi amor es tan grande como fue mi soledad. Y para que vean ustedes cómo cada uno de nosotros trae de alguna manera en sí mismo un camino, ¿no? Grabado. A los 14 años, cuando, bueno, muchos de los chicos, ¿no? De 14 están en sus primeras salidas y a lo mejor conociendo a su primera novia o imaginándola. Yo escribí este poema cuando también estaba, digamos, un poco en eso, ¿no? Aislado, un poco en el colegio, me sentía diferente. Y sin embargo opté por un camino que tal vez es el más difícil, pero también es el que después nos lleva a la felicidad más grande, que es el camino del amor. Y este poema se llama Eternamente enamorado. Querer a manos llenas, a cántaros, a cada uno, a todos y a cualquiera, como la lluvia generosa y ciega que cae sobre los techos y los campos. Despilfarrar amor, a quemarropa, como aire, luz y fresca melodía, como viento tenaz que impulsaría una vela, molino y mariposa. Amar con un caudal desenfrenado, llegar hasta el pecado o la herejía, y amando cada gota de esta vida, vivir eternamente enamorado. Unos meses después, con apenas 15 años cumplidos, justo antes de irnos a España, escribí también este poema, ¿no? Que también sorprende para esa época y reafirma este tema del amor y también de la fe, ¿no? Un amor que está basada en la fe y en el mensaje cristiano, y dice: quisiera abrir la eternidad que espera y penetrar las órbitas inciertas. Quisiera sembrar luz sobre tinieblas y en silencio escuchar tu voz de estrellas. Quisiera olvidar que la muerte impera y soñar como un pájaro de seda. Quisiera amar por todas mis fronteras, confundida ilusión con las ajenas. Quisiera compartir la primavera y comprender al ciego que condena. Quisiera conservar entre la piedra el frescor juvenil de la pradera. Quisiera derramar con mano abierta simple verdad a quien mentiras venda. Quisiera perdonar aunque me hieran y olvidar el honor cuando me ofendan. Quisiera ser, aunque imposible fuera, eco fiel de tu voluntad primera. Y quisiera, aunque infierno no existiera, querer, no esperar que cuanto quiero sea. Después de volver de España, porque en España, claro, fue un nuevo principio, y ahí
un poco diferente que en Argentina. Mi familia, el apellido no era tan conocido, yo era alguien que venía de afuera, un argentino en España, y tuve una relación de inmediata simpatía con mis compañeros, y fue un poco el ídolo de la clase. No solo era el mejor alumno, sino que también bueno, era muy querido, y para mí fue como algo completamente, una experiencia totalmente diferente a la Argentina. Incluso tenía una moto y yo salía a andar a las tardes por la sierra, y entonces, eso me di cuenta mucho después, pero que esas horas, sin pensar en nada, con el viento en la cara, mirando la sierra, recorriendo los bosques, eran una contemplación, y esa contemplación o meditación sin pensamiento realmente es una terapia impresionante para esa situación, a lo mejor de tristeza o melancolía o depresión que yo tenía. Cuando volvimos a la Argentina, toda esa opresión volvió, y fue, yo creo, la época más triste, más dura mía, entre los 18 y los 22. Y ahí escribí, por ejemplo, un poema como este, que dice: qué solo, qué lejos. Qué lejos estoy esta noche. Ninguna voz me nombra, ninguna mano me alcanza. No calma mi soledad otra soledad pequeña, ni oídos comprensivos mis voces desangradas. Todo el mundo es un vacío que pesa, un sufrimiento que arrastra. Ser contra ser, en la misma medida, con la misma entrega, de lo contrario, nada. Por eso estoy solo esta noche, por eso estoy lejos. Ninguna voz me nombra, ninguna mano me alcanza. Y también en ese momento ocurrió la muerte de mi abuela, que era, porque mamá, bueno, es una persona maravillosa, pero estaba muy inmersa en su conflicto con mi padre. Eran tiempos difíciles en la vuelta a la Argentina y todos, la ida a España. Entonces ella como que estaba más en lo cotidiano. En cambio mi abuela estaba como más desapegada, ¿no?, del día a día, y con ella tenía una relación mucho más espiritual, ¿no? Y por eso podíamos hablar de otras cosas, de la vida, de la poesía, y fue con quien pude compartir un poco ese tipo de relación. Y cuando ella muere, me quedó entre los papelitos y los poemas que ella recortó uno que la verdad que representó tan bien lo que yo sentí en ese momento, ¿no?, que de alguna manera lo hice mío. Y por eso yo digo que a veces la poesía, ¿no?, o el poema, el poeta es alguien que de alguna manera nos completa, ¿no?, que pone en palabras algo que nosotros a lo mejor sentimos pero que no sabemos cómo expresar, ¿no? A veces nos pasa con una canción, nos puede pasar con un poema. Y este poema dice: que nadie diga que una vez me han visto en esta insustancial monotonía. Nada queda de mí, ni la poesía, que lentamente curva lo imprevisto. Sufro en la soledad en que subsisto, y apenas una luz es mi alegría. Traspaso los umbrales de este día con una sola mano, la de Cristo. Sin premura, sin rumbo y a porfía, primero vivo, luego me resisto a la nota fatal de la ironía. Y en una larga noche sé que existo en el verso final de la agonía, con una sola mano, la de Cristo. Y en ese momento también, ¿no?, cuando todo tiembla, vino también el momento realmente de revisar la fe, ¿no?, y decir, bueno, realmente cómo es de fuerte mi fe, qué es lo que yo realmente creo, cómo vivo. Y
Y entonces, bueno, me cuestioné un poco todo, ¿no? Y escribí este poema que se llama Herejía y que tiene ahí un epígrafe, ¿no? Las palabras de Jesús de Nazaret: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final pude llegar a hacer las paces conmigo, con el mundo, con Dios, entendiendo que en realidad este mundo es una creación en proceso. Todos nosotros somos seres que estamos en evolución. Entonces, cuando hay una maravillosa obra de arte, pero no está concluida, uno no puede decir que está mal, que es imperfecta, no, está en evolución. De hecho, a Leonardo da Vinci terminar la Gioconda le llevó muchísimos años, gran parte de su vida. Y así muchas obras, digamos, se van completando, y la obra de nuestra vida, de cada uno de nosotros, también se va completando a lo largo de la vida. Y entonces, esa sensación de que el mundo está en proceso, incluso la iglesia, que yo en ese momento sentía que no me representaba, no me abarcaba bien, también comprendí que necesitaba su tiempo, que estaba en proceso. Y fue la forma de poder aceptar toda la creación, porque finalmente nosotros conocemos a Dios, incluso a las personas, por sus obras, y la obra de Dios que nosotros podemos percibir es este universo, es este mundo. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar al mundo. No podemos rechazar el mundo porque estamos rechazando a Dios. Entonces, si le vemos imperfecciones, pensemos eso, que está en evolución, pero además porque esa falta de completitud, de estar terminada la obra, es justamente lo que nos da a nosotros la posibilidad de colaborar, de ser co-creadores también con Dios, de poner nuestra parte, ¿no? Por ejemplo, lo que nos mostraba acá el padre Jorge Bender, ¿no? Si ya la obra de él estuviera toda perfecta, maravillosa, ¿no?, y completa, ¿qué podíamos aportar nosotros? El hecho de que eso se esté haciendo es fantástico, porque nos permite a nosotros involucrarnos, a lo mejor un día ir a visitar, ayudar como sea, ser parte de. Y creo que eso es algo que, en vez de criticarle a Dios de que haya estos problemas, estas injusticias, tendríamos que agradecerle que nos dé a nosotros la posibilidad de poder sumar nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, nuestra colaboración en que eso vaya mejor. Y yo no sé, ¿no?, porque realmente cómo es, ¿no?, pero en algunas tradiciones orientales dicen que las almas preexisten y eligen su camino en este mundo para su evolución y perfección y demás. Bueno, no sé si es así, pero si lo fuera, evidentemente nosotros venimos a crecer, a mejorar, a ayudar, a dar servicio. Pero bueno, en aquel momento ahí de mis, no sé, justo este poema, pero desde ahí, de los 20 años, se llama Herejía, yo hice también mi cuestionamiento, ¿no? Y dice así: somos tus criaturas, los desterrados del Edén, los que tal vez con razón comimos la manzana. ¿No es acaso tu ley que lo imperfecto aspire a lo perfecto? Somos los que atravesamos la noche primitiva de tu olvido, la falta de calor y compasión, el predominio de la bestia sobre el Hijo. Somos esa imagen semejante que con golpe arbitrario e inexorable rompes diariamente sobre el polvo. Somos tus hijos peregrinos, que en martirio incomprensible aún confiamos en tu juicio, sin saber por qué es bueno lo creado y por qué descansas. Somos los molestos descendientes de tu espíritu, que avanzamos sobre el caos tormentoso con la frágil hipótesis del orden.
aquellos que seguiremos cuestionando las galaxias para elevarnos cada vez más alto y llegados a tu retiro milenario, ya no tener miedo de despertarte, Padre, y preguntarte. En ese tiempo también, como les comenté, hice mucha lectura y me atrajo mucho toda la filosofía del Zen, del budismo, sobre todo porque ponía mucha atención en el momento presente, en el aquí y ahora. Y una vez, yo estaba muy preocupado por el sentido de mi vida, ¿no? Y una vez charlando con un counselor, y yo volvía sobre este tema y le decía, porque yo sé que cualquier cosa que yo me proponga la voy a conseguir, pero no sé qué proponerme, no sé realmente cuál es mi propósito, cuál es el sentido de mi vida. Y un día él me dijo, pero Alejandro, sentido, ¿de qué viene la palabra? Y yo respondí automáticamente, de sentir. Y él me dijo esto que se me quedó grabado ahí, ¿no? Fue un descubrimiento. Y me dijo, bueno, si vos sintieras más cada momento que vivís, no te preocuparía tanto a dónde vas. Y eso realmente me pegó muy fuerte y me di cuenta que yo todavía estaba muy ligado a los objetivos. Pensaba todo en términos de objetivos, planeamiento, lograba los objetivos, pero me olvidaba que la vida finalmente es el camino, no es la llegada, no es el objetivo, ¿no? Como bien rescataste, Jorge, ¿no? La felicidad no está allá, no es un lugar al que yo voy a llegar, es una forma de caminar, de vivir. Entonces, pero eso yo lo descubrí ahí y fue un golpe fuerte, y entonces me di cuenta de cuántas personas realmente están ajenas y no tienen la atención en el momento presente y se pierden la vida, porque la vida es esto, es este momento. Si estamos pensando en cualquier otra cosa, nos lo perdimos, ¿no? Y cuántos de nosotros pasan por un parque y no alcanzan a ver ni las flores, ni los árboles, ni las aves que están ahí. Yo hice la prueba muchas veces con amigos que duermen en mi casa, y a veces comentando así de algún cuadro, me dicen, no, pero en mi habitación no hay cuadros. Y yo digo, sí, hay. Y bueno, resulta que vamos y de golpe ve que había 3 cuadros y que no los había visto, ¿no? Es decir, vamos a veces por la vida como adentro de nuestra cabeza, y ahora más todavía, ¿no? Porque todos van conectados a distintos tipos de aparatos, y nos perdemos a veces la vida que es el aquí y ahora, ¿no? Entonces escribí un poema que es largo, voy a leer nada más que el final, que se llama El hombre sin tiempo, pero es eso, ¿no? Es un poco el haber hecho todo este ejercicio que fui haciendo de poder concentrarme lo más posible en el momento presente, no perderme de mirar a los ojos a la persona, por ejemplo, un camarero que nos está atendiendo en la mesa, la persona a la que le pagamos el peaje, porque no es una máquina, es un ser humano, y si pensamos en lo que es un ser humano, es una maravilla, es un milagro. Entonces, sí, en el África, ¿no? Cuando se cruzan en los caminos se saludan, y yo lo escribo en el libro del joven príncipe, que en la Patagonia también, como hay pocos habitantes, se cruzan y se saludan, ¿no? En las ciudades parece que fuera como decía Sartre, ¿no? El infierno es el otro, ¿no? El otro molesta, parece que la gente nos molestara, y la vida está como crispada, y hay que tratar de poder salir de eso, ¿no? Pero bueno, al final de este poema decía así: si la vida es memoria de la vida, ya no vivo. Si la muerte es el fin de la conciencia, ya no muero. Soy apenas un universo que siente, la unidad que abarca las fisuras, el centro que atrae las periferias. Mi hambre es de luz, mi droga es la verdad. Por favor, auméntame la dosis de verdad. Ahora
voy a resolver esta última grieta entre el que escribe y el que sabe que escribe. Quedará un rastro de amor en el silencio. Y esto, si alguien me dijera, ¿qué es lo que te gustaría, no?, que dijeran de vos el día que no estés? Con esa frase me alcanzaría y me sobraría, ¿no? Dejó un rastro de amor en el silencio. Qué lindo que cada uno de nosotros, ¿no?, sea un poco eso y deje un rastro de amor por donde vaya, ¿no? Y cuando hacemos silencio, porque el silencio es la condición para empezar cualquier cosa, es como el pintor, ¿no?, la página en blanco. Si no está la página en blanco, no. O el poeta. Necesitamos la página en blanco para escribir. Pero cuando hacemos silencio, y seguramente los hermanos franciscanos lo saben muy bien, la vida nos habla, y nos habla de muchas formas, ¿no? San Francisco se comunicaba muchas veces, ¿no?, con las criaturas, él lo sentía. A mí me pasa también muchas veces, ¿no? A veces me siento ganas de acariciar un árbol, de abrazarlo realmente. Nos da desinteresada y gratuitamente su sombra, su abrigo. Y entonces podemos escuchar en ese silencio cómo nos habla la vida. Y este poema dice justamente eso. Y lo escribí porque una amiga poeta un día comentó que su hijita, no recuerdo ahora, pero muy chiquita, no sé si 4, 5, 6 años, en un momento comentó, sí, porque escuché, o la vida me lo dijo, o escuché que me decía algo así. Entonces yo dije, claro, los chicos a veces escuchan mejor y nosotros los adultos a veces perdemos esa capacidad de escuchar, ¿no? ¿Cómo te habla la vida? ¿Cómo te habla la vida? ¿Cómo es su voz? ¿Cuál es su pregunta o su promesa? ¿Cuál su mandato o su reproche? Y tú que no respondes, y tú que ni la escuchas, y tú, ¿qué le dirás? ¿Escuchas su murmullo en las cascadas alegres que nos regalan su agua fresca, y el arpa del viento cuando acaricia las hojas en la sombra frondosa del árbol? ¿Qué te dicen el laborioso zumbido de la abeja, el soleado vibrar de las cigarras, el silbido mortal de la serpiente? ¿No es acaso el trino de un ave solitaria, el llamado de un amigo que espera una palabra de aliento? ¿Qué sientes cuando ves cómo abrazan esos montes las praderas maternales del valle? ¿Qué ves en los ojos de un niño con hambre, en los del joven que carga un fusil y en la mirada de los que abandonaron su hogar para escapar de la opresión y la guerra? ¿Cómo te habla la vida? ¿Con la dulzura del oboe o la ansiedad del violín? ¿Puedes escuchar su gemido en el fragor intenso del día? ¿O tal vez su paz en la inmensidad de la noche, cuando se eleva el canto del ruiseñor sobre el coro fraternal de los grillos? Pon atención y mantente alerta, porque la vida sigue, pasa y se aleja, y la vas perdiendo y no te espera. Escucha cómo arrulla tu alma cuando armonizas tu ser con la melodía del cosmos, cómo pacientemente reitera su pregunta en el espacio y tiempo infinito que existe entre cada nota, entre un sonido y el otro, entre la música del hombre y el silencio de Dios.
escribí también un poema que hoy no se los voy a leer, pero aquí lo tengo, que dice Las palabras del silencio, que también es eso, ¿no? Se puede escribir con palabras del silencio. Y hay que aprender a leerlas, a escucharlas. El poema Dios te salve, poesía, lo ha cantado, muchas gracias Marilis, no te lo había agradecido, lo hago ahora porque era uno de los poemas justamente que tenía para leer, porque soy un agradecido a la poesía, como les dije, la poesía siempre me contuvo en esos momentos de melancolía, de soledad, estaba allí para tratar de sacar lo mejor de mí y que yo pudiera de alguna manera reconciliarme con esa situación. Pero en todo este camino, de golpe, me di cuenta que siempre había un obstáculo. Y este obstáculo, que es el mayor enemigo del amor, es el miedo. Siempre, de alguna manera, aparecía el miedo, de distintas formas, de una, de otra, pero al final pude concluir que la madre de todos los miedos, ahí donde se pueden sintetizar todos los miedos, es el miedo a la muerte. Y si uno logra superar el miedo a la muerte y reconciliarse con su propia muerte, entonces sí está listo para amar, para disfrutar el mundo y para vivirlo como un hermoso poema y compartirlo con los demás. Y entonces empecé a raíz justamente de un amigo que gracias a Dios hoy goza de buena salud, pero que tuvo una situación de riesgo de su vida, y entonces de golpe sentí la fragilidad de la vida, y también sentí como de golpe personas que ni conocíamos, que no tenía parientes, vivía siempre rodeado con amigos, de golpe aparecieron ahí como unos buitres revoloteando, ¿no? Y entonces dije, bueno, evidentemente tengo que plantearme, tengo que superar este tema de la muerte que aparece ahora, por ejemplo, a mucha gente le apareció con esto de la pandemia, del COVID, en otras épocas fue el SIDA, pero siempre está ahí, está dando vuelta. Y reconozco que esto fue uno de los grandes logros de mi vida, porque al haberme librado del miedo a la muerte, realmente eso me dio me sentí absolutamente ligero, liviano, disponible para disfrutar, como si cada día realmente fuera y es un regalo. Entonces, lo primero que me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo será la muerte? ¿Cómo será la muerte cuando llegue? ¿Cómo se acercará? ¿De qué manera? ¿Obstinada y voraz, aunque la niegue? ¿Caprichosa, sensible, compañera? ¿Sabrá esperar el día que me entregue, consumado y sereno en su frontera, o surgirá de pronto, en un repliegue, siniestra, inoportuna, justiciera? Miraré, sin que odie y sin que ame, cómo enfrenta mi vida el laudo incierto. Y cuando, seductor, el beso infame me arrebate el aliento, brusco y leve, verá la luz, el ánimo encubierto, fresca y ardiente, como fuego y nieve. Y entonces lo que yo hice fue, durante un tiempo, es interesante porque después leí que es como una técnica, ¿no? Pero yo realmente fue algo que me surgió naturalmente. Empecé a imaginar que me decían, bueno, tenés 3 meses de vida. Y bueno, ¿qué haría en esos 3 meses? ¿Cómo los viviría? Después tenés 2 meses de vida, tenés un mes, tenés una semana, tenés un día, tenés unas horas. Y eso fue fantástico, porque entonces de vivir y vivir, imaginar qué haría, cómo haría todas estas situaciones, realmente se me hizo como algo muy normal. Y me empecé a dar cuenta que en realidad
son las dos caras de la misma moneda. No podemos aceptar la vida si no aceptamos la muerte, y viceversa. Si no aceptamos nuestra muerte, no estamos aceptando la vida. Y ahí queda atrapada mucha gente que, preocupados por la muerte, en realidad no se preocupan de lo que realmente importa, que es vivir ahora, intensamente, con todos los sentidos ahora. Y esta es tal vez la gran bendición de la muerte, y es que nos acota el tiempo. Y nosotros, seguro en nuestra experiencia, sabemos que cuando algo lo podemos postergar, lo postergamos indefinidamente. Y si nuestra vida no estuviera acotada un poco, bueno, iríamos dejando todo y seríamos seguramente criaturas muy vagas y con muy poca acción. Entonces el hecho de la premura, ¿no? Jesús también decía, estén atentos, ¿no? Como ponía una sensación acuciante, ¿no? De apuro, porque eso es lo que hace que nosotros nos movamos. Entonces, esa sensación de que cada día es precioso, de que cada momento es precioso y que hay que usar el tiempo de la mejor forma, es lo que nos hace vivir bien. Entonces, lo único que yo decía respecto de la muerte, y lo escribí en este poema, que se llama El Toro, y que realmente no tiene que ver tanto con el toro, sino con nosotros, pero sí, digamos, la muerte del toro, con los picadores, y no como que es una cosa lenta. Yo lo que decía es que fuera, o lo que deseo es que sea rápida, ¿no? Y este poema dice así: evítame, Señor, los picadores, el acecho voraz del mercenario, la multitud, las burlas, el calvario, los escualos, las hienas, los roedores. No te ruego indulgencias ni favores, que se presente listo el emisario a cumplir con rigor tu calendario, sin duda compasión por mis errores. No reclamo batirme con grandeza, que transcurra cobarde en un segundo la súbita y certera puñalada. Al corazón abierto con franqueza, atraviesa lo rápido y profundo, cuando me llegue el tiempo de la espada. Y para cerrar este tema de la muerte, escribí también mi epitafio. Me pareció que era lo mejor, ya muerto ahí, bueno, ¿qué me escribiría, no? Y entonces, sí, porque a veces está bueno, ¿no? Uno tiene ya todo organizado, previsto, y entonces después ya sigue y vive tranquilo, ¿no? Ya ha dejado todo más o menos organizado. Y este epitafio dice así: que una sencilla estrofa me recuerde sobre el regazo maternal del suelo, pidiendo una sonrisa por mi duelo, bajo un árbol frondoso siempre verde. Aquel que me trató quizá concuerde, servir fue mi propósito y mi anhelo, hacer feliz mi único desvelo. Creí que quien más ama nunca pierde, pues cumpliendo los sueños del hermano, encontré mi sentido y mi consuelo. Quien la pidió siempre encontró mi mano, que extendida al amigo y al extraño, sirvió en la tierra como manda el cielo, haciendo el bien, aunque nos hagan daño. Después me di cuenta que en realidad hay algo peor que la muerte de uno, y es la muerte del ser más querido, y también hice eso. También imaginé la muerte de mi madre, que en ese momento era mi ser más querido, tal vez hoy lo sigue siendo, y le dediqué un poema y me despedí de ella, y el poema se llama A plena vida. Se lo leí a ella, pero sin decirle que era ella de que me estaba despidiendo,
porque además coincidió que lo escribí con una premonición que se cumplió, y era que se iba a incendiar un campo que yo realmente amo mucho en Córdoba, donde yo planté miles y miles de árboles. Había plantado más de 300.000 árboles. Y había un pequeño fueguito, una llamita, un puntito ahí, en el horizonte una noche, y yo ya sabía que ese fuego iba a quemar el campo, lo sabía unos días atrás, y se lo había dicho a la gente del campo, y pensaron que yo estaba, sugestionado o algo, pero yo al día siguiente, nos fuimos, y finalmente unos días después el campo se quemó todo, pero no se quemó la casa, que era lo que yo había pedido, las casas no se quemaron, y tampoco ninguna de las personas que trabajaba en el campo sufrió heridas ni nada. Y hoy, por suerte, el campo en gran parte está todo de vuelta verde y rebrotado, diferente, claro, no están todos esos árboles, pero crecieron muchos, y entonces esa noche me quedé despierto toda la noche y escribí un poema muy triste, que hoy no lo voy a leer, pero que es la despedida de mi madre, y que eso también de alguna manera me liberó. Y así llegué a la mitad de mi vida con este poema que dice a media vida, y ya la segunda mitad ya fue todo felicidad, amor, vivir con amigos, poder ser de alguna manera un oasis, un refugio para otros, un faro tal vez. Yo pienso muchas veces que los poetas también son como faros que tratan de penetrar en la tiniebla y alertar a otros, ¿no? A los marinos de los peligros. Y este poema dice así: a media vida llego presuroso, esclavo de aprendido pensamiento. Son ideas apenas el sustento que alimenta el vacío tenebroso. A media vida arriesgo, poderoso, liberar de su jaula el sentimiento. Transformaré en amor cada momento. Perdonaré en su credo generoso, porque aposté a ganar y jugué en vano hasta entrever que aliadas en la mano, risa y llanto son cartas de la suerte. Agradezco el escollo superado al ángel que paciente está a mi lado, a media vida aún y a media muerte. Y a partir de ahí, un poco empecé ya sintiéndome bien, sólido, entero, y la verdad que yo la crisis mía, ¿no? Hay gente que habla de la crisis de los 40, de los 50, la crisis mía fue ahí, a los 20, luego nunca más hubo ninguna duda, ninguna crisis, gracias a Dios, en eso después ha sido todo luminoso y mucha seguridad en la fe, ¿no? Y entonces he escrito poemas sobre todo para ser refugio, remanso de otros. Por ejemplo que dice: déjame entrar con mis palabras esta noche, deja tu mente vagar por estos signos, refúgiate en la aldea de mis versos, respira el trébol de la noche y afloja los miedos que la acechan. Déjame ser prado y tiéndete, déjame ser manta y cúbrete, déjame saciarte y bébeme. Siente fluir por tu garganta mi alimento de palabras, hacerse carne hasta tus huesos, inundarte las venas con mi sangre. Déjame florecer por tus entrañas, suturar los barrancos de tu herida, tenderme en la pampa de tus sueños y alumbrar las semillas de tu espera. Deja entrar mis palabras esta noche. Mañana, cuando ya no me recuerdes, cuando nadie pueda distinguirnos, te sentirás más fuerte. Hay un poema que tal vez ha salvado una vida, por lo menos eso es lo que me dice este amigo,
me dice, no, si no fuera por vos, yo ya hace rato que no estaba en este mundo. Y fue una de las misiones más duras realmente que Dios me puso en el camino, porque es el problema de la adicción. Y la verdad que uno puede, con las personas, cuando están ahí, cuando están conscientes, uno les puede hablar, les puede llegar al corazón, pero cuando están bajo los efectos, a veces de la droga, es muy difícil, porque la droga afecta el cerebro y finalmente somos una maquinaria biológica, y es tan difícil porque la persona que no se quiere a sí mismo, persona con adicción, le hace daño o trata de hacerle daño a los seres más queridos, porque para hacerse daño a sí mismo necesita que nadie lo quiera, y entonces trata de alejar a las personas que lo pueden ayudar o que lo pueden querer. Y entonces, bueno, yo estaba de a poco haciendo todo lo posible para rescatar a este amigo de su adicción, y en un momento me surge un viaje por trabajo y yo no podía evitar irme de viaje, y yo la verdad que tenía miedo de dejarlo solo, y entonces escribí este poema y le dije, mira, vos ponételo ahí en la mesa de luz, vos lo tenés, si en cualquier momento te sentís solo, te viene una tentación, me querés sentir cerca, vos agarrá este poema y te lees el poema. Porque bueno, eran épocas que los teléfonos no andaban como hoy, no había el móvil, y bueno, era muy difícil mantenerse realmente al lado de alguien, ¿no? Como podemos hacer hoy. Y este poema se llama justamente Aquí estoy. Ven, aquí estoy, si la soledad te clava sus garras, si se acortan tus días, si te has vuelto contra ti para perderte. No voy a preguntar qué es lo que buscas, ni quiero saber cómo has llegado, la inexplicable sucesión de coincidencias, las causalidades tendidas de antemano. Deja tus disculpas, todos somos inocentes. Olvida tus preguntas, no tengo las respuestas. Apenas intuyo los silencios que dejan las palabras. No pierdas tu verdad indagando entre las sombras. Entierra tus dudas meditando entre los sauces. Te baste apenas con saber que estamos suspendidos un instante entre magnitudes impensables. No me expliques. Deja que te asombren las magnolias, los robles y las águilas, la luz valiente del amor sobre la incomprensible oscuridad del universo. Ven, acércate, no te quedes con la frente apoyada en el cristal del desaliento, rozando apenas la intemperie de estas hojas muertas y la tinta seca. Caminemos juntos, desandando miedos hacia la delgada luz del alba. Estoy aquí, contigo, y mientras vas leyendo, tal vez aún puedas sentir en un pretérito ondulante el deslizarse de mi mano, y el futuro deshacerse de repente en la calidez verbal con que te abrazo. Estamos aquí, grillos en la niebla, luciérnagas con destellos de conciencia, memorias, leyendas del camino, polvareda. Este abrazo no pasará, te rodea todo mi ser en este instante, y en este, y en este. Siempre fresco, siempre cálido. No importe siquiera si estoy vivo, soy magma de estrellas o ceniza de volcanes. Estoy aquí, cuando tú quieras, ahora, solo ahora, siempre ahora. Es todo lo que hay, ya nada queda fuera.
Y bueno, los dos últimos poemas para cerrar, por supuesto dedicados al amor, y las acciones que hacemos, las acciones de amor, no terminan ahí, ¿no? En un pueblito que, junto con la ayuda de varias personas, entre las cuales están dos de mis ahijados, Tommy y Julieta, ¿no? Julieta grabó el vídeo de este pueblo San Francisco en Jujuy. Esas acciones que hacemos son como olas que ponemos en movimiento y que siguen, ¿no? Como una ola, una onda por el lago, por el mar. Y de la misma forma las palabras del poeta a veces siguen reencarnándose en el tiempo, ¿no? Como una palabra viva hasta que la piel del cosmos, ¿no? Diga basta. Lo decía también Gustavo Adolfo Bécquer: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía, ¿no? Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Y nosotros lo que tenemos que procurar es, como yo también escribí en un poema, ¿no? Tenemos que procurar morir lo indispensable, un pedacito, que dejemos tanto acá en esta vida, en este mundo, que lo que quede para morir sea muy poco, sea lo mínimo indispensable, que todo lo demás quede acá dando frutos. Amor entero, amor oscuro, claro, amor entero, que a todo da valor y da sentido. Un fuego que jamás será extinguido nos enseñó a servir por ser primero. A veces, ciego y sordo y aún certero, se oculta cuanto más es perseguido. Es libre en la amistad, como en un nido, este amor fugitivo, aventurero. Guerrero, más humilde que arrogante, va desnudo, sonriente y elegante, este amor infinito y pasajero, capaz de sorprenderte y de turbarte, misterio de la música y el arte. No es perfecto, mas siempre verdadero. Solo el amor nos salvará. Tan solo amor y nada más. Ni la proeza de las armas, ni el boom de la riqueza. Amor, no más. Del Ecuador al Polo. Amor, el pabellón que yo enarbolo. Amor, mi justa causa y mi nobleza. Amor en la alegría y la tristeza. Amor no más, sin mucho protocolo. No hay sucedáneo, droga ni placebo, solo amor, lo que esparzo y lo que debo. Mi brújula, mi norte y mi compás. La estrella que me alumbra y que me guía. La luz que me redime en la agonía. Solo el amor no pasará jamás. Gracias.